Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Momento Plus, el espacio donde cada semana charlamos con futbolistas profesionales para descubrir sus historias, sus aprendizajes y todo lo que han vivido en su camino al éxito. Hoy viajamos hasta Bolivia para charlar con Santiago Echeverría, futbolista profesional actualmente en el Nacional de Potosí, en la primera división de Bolivia. Y bueno, antes de empezar, sí que me gustaría repasar el currículo de Santi porque bueno, es impresionante, la verdad. Comenzó su etapa como jugador en Talleres de Escalada, de ahí fue a Boca Juniors, Almirante Brown y Brown Adrogué y Club Atlético Huracán en Argentina. Etapa en México, en Mineros de Zacatecas, etapa en Colombia, en Independiente de Medellín, y ahora en la etapa de Bolivia, Jorge Wilstermann, Guavirá de Santa Cruz y Nacional de Potosí. Santi, bienvenido. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y es un placer estar acá con vos. Agradecerte enormemente tu tiempo y sobre todo por las diferencias horarias, así que Sí, te lo agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. gracias. Santi, primera pregunta. ¿Cómo y dónde empezó tu historia de amor con el fútbol? Bueno, a ver, como todos saben, en Argentina nosotros jugamos desde muy chicos al fútbol. El fútbol en Argentina es muy competitivo y, y bueno, seguramente ustedes saben que en Argentina se juega el baby fútbol, Mm. que hoy está un poco relacionado con el fútbol de salón, ¿no? Con el fútbol sala. El baby fútbol es 5 jugadores y un arquero que se juega en piso digamos, de cerámica. Ajá. Y en Argentina es muy común que nosotros empezamos a jugar a los 4 o 5 años con las escuelas de fútbol y ya 5 o 6 años arrancamos los torneos competitivos de, esa, de ese estilo de fútbol. Así que bueno, de los 5 años que juego en el Club La Fuente, que es el club que está justo a la vuelta de los de mis padres, Ajá. de mi barrio toda mi vida en Remedios Escalada, y esas etapas terminan a los 13 años del baby fútbol. Son de los 5 o 6 años a los 12 13 años. Ajá. Y paralelamente a los 10 años arranqué en Independiente de Avellaneda, en las infantiles obviamente de fútbol de 11, y jugué 3 años de infantiles y un solo año de inferiores que fue novena, y eso fue paralelo a cuando yo estaba jugando en lo que te decía que es el baby fútbol, así que ahí arranca, es donde arranca un poco esta esencia y esto que uno empieza a sentir de competencia y que le gusta de disfrutar del fútbol, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Al final es que es deporte nacional, así que al final en medio mundo. Entonces, al final, ¿qué fue más? Sí. ¿Fue más tu padre? ¿Fue más algún pariente? ¿Quién fue No, no, mi la papá, persona mi que te papá. llevó? Mi papá, o sea, nunca me obligó a nada, nunca me presionó, nunca me inculcó que yo tenía que jugar al fútbol sí o sí, pero vio que me gustaba. Y bueno, fuimos a la vuelta a casa y le metía, y a los chicos del barrio, los amigos, y por lo general en estos torneos que te digo, más competitivos o menos competitivos, juegan todo lo del barrio, juegan Sí. tus amigos toda la vida, con los que te criás, con el que está al lado de tu casa, con tu vecino, con el de la vuelta, el más grande, el más chico, obviamente después uno juega por categoría, por edad, pero te cruzas con el barrio todo el día, entonces es una esencia muy linda que tiene Argentina esto del baby fútbol y Sí, es sí. donde vos empezás a iniciar esto. Eso es como un mundial, ¿eh? Esas primeros Claro, partidos, ¿no? Contra el vecino, contra los del colegio. Esas victorias, ¿no? Y esas derrotas se vivían seguro que de manera más intensa, ¿eh? Que de lo normal. tal cual, hoy te cruzas con alguno y te acordás de esos partidos todavía y pasaron 20, 25 años y te seguís acordando, es increíble. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué empezaste? Porque hemos visto, para los que no lo conozcan, Santi es central, defensa central. ¿Empezaste desde esa posición siempre? ¿Te fuiste un poco adaptando a las necesidades? ¿Cómo fue eso? Sí, 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 siempre fui defensor. O sea, cuando era más chico era más chico de tamaño y como un poco en inferiores en Argentina siempre te categorizan o te catalogan por tamaño. Ajá. Quizás me tiraban más para los laterales, ¿no? Lateral derecho o lateral izquierdo, yo soy derecho. Pero con el desarrollo siempre volví a mi puesto natural, siempre fui central. Desde que inicié siempre busqué y jugué jugar de marcador central. Qué bueno, qué bueno. Y claro, y tú también los entrenadores te ponían en esa posición, ¿verdad? O sea, a ti te gustaba ya de por sí, pero los entrenadores también veían bueno, que no te iban a mover, ¿no? Si dabas el buen rendimiento ahí. Claro, claro, siempre me mandaron de la mitad de cancha para atrás, por algo será, ¿no? Pero no, no, siempre lo disfruté, me gustó, he jugado mucho de lateral también, pero mi puesto natural y donde siempre me gustó, hasta mismo en el baby fútbol que te digo, siempre fue de defensor y si se puede, defensor del central por derecha, aunque en mi carrera profesional ya he jugado mucho más de central por izquierda que por derecha.
Sí, 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 sí. Qué bueno. ¿Y cuál es el momento, Santi, en el que empiezas a pensar que esto del fútbol puede ser tu profesión, ¿no? Que te puedes dedicar profesionalmente a ello? Mira, hubo una etapa en la cual lo sufrí mucho, el fútbol. Eh, Recordemos que en mi etapa no había redes sociales, no había nada, ¿no? Ah, En mi etapa inferiores. Pero cuando quedo libre e independiente, novena más o menos son 13, 14 años, 14 si no me equivoco, sí, más o menos. Y me probé en 3, 4 clubes y me dijeron que no. Por situaciones, sí, sí. no hay que, nunca, no, porque hay un arreglo, no. Por situaciones, el entrenador del momento sentía que yo para ese club no iba. Banfield, Arsenal, Lanús, El Porvenir, todos clubes de mi zona. Sí, sí. Te explico, eso es zona sur de Buenos Aires, están todos más Ah, o menos sí, 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 sí. por la misma zona. Entonces yo estaba un poco ya, no resignado porque era chico, pero los sentimientos esos que te empiezan a tirar para abajo. Y estaba jugando con los chicos del barrio, en mi barrio, jugando así un día de semana normal, y el bufetero, que es el que maneja la parte del buffet del club, ¿no? Donde uno Ajá. come o toma algo, o Sí. donde alquila la cancha, me dice que había alguien que quería hablar conmigo. Entonces voy a hablar con una persona, que hoy es un gran amigo mío, y me dijo que en Talleres estaban empezando a armar de nuevo las categorías, Talleres Escalada, que si me gustaría ir. Entonces fui y encontré un lugar donde fui muy feliz, donde empecé a sentirme de nuevo futbolista y hasta con más importancia, con ese sentir de que ahí podía generar algo importante. Jugué en octava, jugué en séptima y con una corta edad de sexta ya me subieron al equipo, al plantel de primera división, en el cual me empecé a desarrollar con el equipo con el plantel de primera y a los 9 10 meses de eso me tocó debutar en primera, ya con un desarrollo de 9 10 meses que creo que hoy, siendo grande, el entrenador me dio una gran mano y vio algo que me ayudó a desarrollar esos 9 10 meses porque me dio la oportunidad de estar con los más grandes, ¿no? Entonces yo creo que el año que me hizo sentir que yo podía generar esto de jugar fue el año de séptima y de sexta, porque ahí fue cuando me tocó subir a primera, pero también yo generé ese cambio en mí de empezar a responsabilizarme y aunque era un chico y pasaban muchas cosas que quizás no tenía que entender, las empezaba a entender y empezaba a palparme de esto y a saber que yo quería hacer eso. Sí, sí. ¿Qué edad tenías ahí, Santi, cuando pasaste de sexta a que te tocó debutar en la primera plantilla? Subí con 16 años 16 a la años. plantilla, a los 2 meses de cumplir 17 y debuté con 17 años en primera. En la primera, Era, en la primera división de Argentina. claro, esto era la B metropolitana en ese momento, que sería la A, la B nacional y la B metropolitana, que es que se Ajá. maneja una rama de... y sí, me tocó debutar con 17 años y ahí jugué algún que otro partido y ya arrancó otro torneo y ya arranqué de titular y jugué todo el año. Ostras. ¿Y tú crees que fue ese impulso? ¿Crees que fue más... ¿cuál fue tu secreto ahí en ese punto? O sea, ¿fue más el físico, estaba más desarrollado que un chico normal? ¿Eran tus condiciones? ¿Fue el entrenador que se vio obligado por circunstancias puntuales de la plantilla? ¿Cuál fue el principal motivo? Creo que siempre hay factores extras que hay que saber que acompañan, que no creo que sea la suerte. No, Siempre digo que no creo que sea la suerte yo, es lo que yo pienso, ¿eh? A la suerte hay que acompañarla. es- Trabajo, de sacrificio, de voluntad. Y entonces, yo creo que el club estaba en un momento de déficit económico, muy malo económicamente, necesitaba a los chicos del club, pero había un montón de chicos del club. Y fui claro, yo uno de los elegidos. Y muchos de mis amigos en otros puestos no siguieron el mismo camino que yo, porque creo que lo que siempre me fortaleció a mí o lo que siempre me acompañó es mi fortaleza mental o creerme que yo podía. claro, Entonces, ir al gimnasio, entrenar, aprender de todo esto, porque yo no, quizá en un club donde no tenía nada, no teníamos nada, no teníamos un gimnasio, no teníamos ropa, entonces, bueno, nos poníamos lo que podíamos, yo iba al gimnasio a la tarde igual, me apoyaban mis padres que me decían, bueno, andá, fíjate, más que más a mi mamá que quizá estaba más en casa, y bueno, le fui dando para adelante y fui encontrando ese camino, pero nunca me confundí. Siempre que veía que me estaba confundiendo del camino, lo volví a retomar.
Entonces siempre fui muy competitivo en la cabeza. Eso creo que hizo que yo avance y otros no, porque era un barrio complicado y bueno, había que salir del barrio. Claro. No, al final es lo que hablamos. En el fútbol a veces no dejas de tener o necesitar ese pequeño factor de suerte, pero ese factor de suerte, si no te pilla preparado, es decir, si tú no has estado con un trabajo previo, te pilla con una fortaleza mental buena, esa oportunidad que tienes, no la aprovechas. Tal cual, Ahí coincido plenamente. O sea, me lo has respondido. O sea, te llegó la oportunidad, a otros compañeros tuyos no, pero tú ya estabas haciendo un trabajo previo. tal cual, es eso, sí, querés llamarlo suerte, viste, cuando dicen, no, tuviste suerte, sí, pero no puede tener suerte un año entero o 10 partidos seguidos. Quizá tuve la suerte de que justo había uno delante mío, no pudo jugar y me tocó a mí. Bien, ¿y ahí qué pasó? Yo tuve que haber aprovechado. Entonces, si no sería el fútbol, sería, no, todos tienen suerte y los que no tuvieron suerte no Claro, están jugando al fútbol, están en la tribuna. claro. Sería fácil pensarlo así. Sí, sí, Y sí, sí. no. Entonces, yo siempre trato de decirles, no crean que todo es suerte, acompañar a la suerte. Y cuando Claro. te toque ese momento de suerte, estate listo porque no hay otro. Eso es, eso es, eso es. Claro, porque luego ya, cuando te toca jugar, ¿no? En el partido, eso ya no va a ser suerte. O sea, si te sale un buen partido, juegas bien, encima el equipo gana, qué suerte. No, no, eso ya no. Ahí ya no es suerte. Tal cual, coincido plenamente. Y Santi, ¿cuál sería crees tú que el mayor desafío? Porque creo que será un poco lo que tú dijiste, ¿no? Antes de esa oportunidad de ser profesional. Sería un poco lo que tú me has contado de que no hacías pruebas y los equipos no se fijaban en ti, o cuál crees tú que fue tu mayor desafío hasta que te llegó ese momento de ser profesional. No, creo que nunca aflojé. O sea, no es fácil que te digan que no en 3, 4 lugares. Más cuando, por ejemplo, hoy todavía tengo destellos de esos momentos, ¿no? Memorias de, hablo con mi papá y nos acordamos y nos reímos porque de verdad que he ido, por ejemplo, un decir, le cuento a los chicos para que sepan, en Arsenal, cuando me fui a probar, el técnico le dijo a mi papá, porque bueno, en ese momento era chico, yo hablan con el padre, viste, Sí, que yo era muy agresivo para jugar. Bueno, perfecto. Hoy la agresividad es lo que a mí me caracteriza. En Banfield hice un partidazo, pero que ya tenía muchos jugadores en el puesto. Bueno, puede pasar. Hay más chicos, obviamente. claro, En el Porvenir, nunca me dijeron que sí que no. Me tenían así 2 semanas y no me decían nada. Y bueno, me terminé yendo. Iba a pasar que. Entonces fui buscando ese camino y nunca dejé mi esencia. ¿Qué me caracterizaba a mí? El juego agresivo, la fortaleza. Quizá la técnica individual no era lo que más me caracterizaba, pero sí el juego agresivo y el siempre estar con la marca. Bueno, fortalecí lo mío, fortalecí lo mío. Después puedo trabajar las partes que me faltan, pero más adelante. Yo siempre me fortalecí en mi parte, en lo que a mí me hacía fuerte. Y cuando me tocó subir a primera, me subieron por eso, por mi manera de ser agresiva de jugar. A mí me caracterizaba eso, a mí personalmente. Otro central quizás es recontra técnico y es más de otro estilo de juego. Y está perfecto, capaz que lo suben por eso y tiene que seguir fortaleciendo esa parte. claro. Así que creo que lo que nunca hice fue correrme del camino que a mí me fortalecía. Qué importante. Qué importante eso que dices, porque yo también se lo digo a muchos jugadores que pasa o puede pasar que en un club no están jugando, no te están dando las suficientes oportunidades, pero en el club de enfrente, de la acera de enfrente, eres indispensable, titularísimo para el entrenador y no has hecho nada más, has hecho lo mismo. Solo que puede que Tal ese cual, no sea tu sitio y no hay ningún problema. tal cual, tal cual. Creo que se lo digo mucho a los, bueno, acá pasa que en el fútbol boliviano eh, no hay, no hay un desarrollo del futbolista, ¿no? No hay inferiores, fuerzas básicas inferiores, como le llames. Ajá, Entonces, el futbolista, y hay una regla, increíblemente, no hay inferiores, no hay una estructura de inferiores en los clubes, y hay una regla, que tenés que jugar con un sub-20 90 minutos todos los partidos, obligatoriamente. Entonces, vos tenés un chico capaz que 17, 18 años que empezó a jugar al fútbol hacía 6 meses, un año, no tiene un desarrollo de nada, claro, y lo tenés que exigir como me exigís a mí, que llevo 15 años de carrera. Es una locura, eso es un desfasaje
claro, Y muchas veces lo único que te queda, porque lo tenés que usar al chico, tampoco lo podés mimar y apañar en todo, tampoco lo podés recriminar todo. Y entonces lo que te queda es, bueno, dale, anda al gimnasio todos los días. ¿Qué te falta? No tiene suplemento, no tiene nada. Bueno, ¿para qué te podemos ayudar? No aflojes, dale por acá, ese camino. No podés caminar en la práctica, no podés. Entonces, uno intenta inculcarles todo lo que no aprendieron en 5 o 6 años que vos tuviste de sí, bases sí, 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 sí. en 2 meses. Buah, es imposible, es Imposible, no existe, ¿no? imposible. Es imposible. Y esos chicos tienen que terminar entrando a una cancha con con nada, con lo que tienen. Y muchas veces les va mal, pero bueno, están ahí y algunos aprovechan la oportunidad y otros no les fue. Y bueno, están ahí. Entonces, al que no le está yendo, uno le dice, dale, porque van a venir a traer otro, dale, metele acá, metele más gimnasio, tenés 2 bracitos así, metele más, metele acá, metele allá. Pero, pero desgraciadamente a veces no alcanza y bueno, Esto no lo sabía yo. no les va. Esto Claro, no, eso no lo sabía yo. ¿no Que sabías? no lo sabía, porque, claro, yo, o Mm. sea, yo podía imaginar que lo que tú me has comentado, las peculiaridades a lo mejor del fútbol allí en Argentina, Uruguay, que sí que Sí, esto, pero o aquí en España es que prácticamente desde, no sé, desde los 5 años, 4 años ya estás con un balón en los pies. claro, Desarrollas unas claro. habilidades motrices enseguida y los que encima las cogen rápido, pues cogen una destreza con el balón, que claro, cuando tienen 10 12 años, ya vamos, Claro. prácticamente son buenísimos. Y me pongo a pensar en lo que me estás diciendo de un chico que todo ese desarrollo no lo ha tenido y que de repente ya la primera experiencia es, vale, salta aquí a jugar con profesionales y haz lo que puedas. Es grave porque se piensan, yo no entiendo cómo lo manejan o quién lo cree, que así dice que van a ser, así desarrollan el fútbol juvenil. Es No imposible. tiene nada que ver. ¿Por qué no agarrás y la plata que le das a los clubes, les privás el 10-15% anual y los obligás a que esa plata vaya directamente a sus inferiores y que Claro, empiecen a tener una sub 13, una sub 15, una sub 17 y una sub 20? Empecemos por ahí, después vemos todo lo demás. Entonces, a veces no llegan chicos que no, con pocos recursos y vos tenés que ver cómo tienen que claro, ¿cómo les manejarla con ayudas? Claro. nada y bueno, uno intenta ayudarlos, pero bueno, cuando uno habla con un chico de España, Uruguay, Argentina, de Brasil, puede más exigirlo, lo podés exigir más, le podés Claro, hacer entender esto que te digo. No, dale seguí dándole, ¿por qué aflojas? claro, Si ya no sabes cómo es el camino, ya lo conoces el camino, sí, sí. no aflojes, no es el momento de aflojar. Por eso es que hay que también valorar que lo que nosotros tenemos. Muy duro eso que me cuentas, ¿eh? Yo Sí. no lo tenía, no lo sabía, Es para pero investigarlo, ¿eh? Lo tenés que investigar. sí, sí, eso lo voy a investigar. Haremos un llamamiento o algo a la federación porque no sabemos quién tampoco para dar consejos, pero ostras, ¿qué es lo que tú has dicho? Que mínimo que un equipo juvenil, un equipo cadete, un equipo de 16 años, uno de 13, yo qué sé, que vayan los chicos teniendo esas habilidades porque si no, más que nada para el propio país, porque si no, no sacarán talento y no sé, no lo entiendo, pero bueno, cada uno que lo Sí, tome como quiera hacerlo. Pero lo investigaremos, porque eso que me has dejado, claro. me ha dejado a cuadros. Santi, el primer día en que llegas a un vestuario profesional, ¿tú cómo lo sientes? Es decir, ese salto porque hemos hablado del salto de, ¿no? Que estabas en sexta, en quinta, sexta y de repente primer equipo. Ese primer día, ¿cómo lo viviste? No, mucho miedo. Miedo. La época que me toca subir a mí a primera es la época todavía la antigua, donde el futbolista grande al joven lo tiene de una manera bastante fuerte. No voy a decir lo maltrata, porque no siento, no lo sentí así, aunque sí hay una especie de maltrato, pero es a propósito para forjarte, y en la cual obviamente en ese momento a nosotros nos mandaban a otro vestuario, agarramos la ropa y nos íbamos a otro vestuario, no nos dejaban entrar al de ellos, Hostia. pero ya es todo estar entre los compañeros más jóvenes, hablar del tema, el que está hace unos meses antes que vos se piensa que ya es grande, empezar a vivir todas esas cosas, claro, todas sensaciones que están buenísimas, que las volvería a vivir porque yo lo disfruté mucho y que de verdad a mí, la generación que me tocó de grandes, que me forje, que me críe, me ha dado muy buenas bases
y obviamente no me dejó relajarme en nada y obviamente por momentos me ha tratado como me tuvo que tratar por ser rebelde, pero me la banqué y hoy lo valoro mucho. Claro, es como una especie de jerarquía, ¿no? Y las hace, yo lo veo bien, al final es como una instrucción de decir, ¿qué tú Claro, piensas que estás aquí en el primer equipo, ya lo tienes todo hecho, ya la carrera? No, 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 no. Vas a tener tu pequeño entrenamiento, tu pequeña instrucción de cómo son las cosas o lo que sí, te espera, porque si ni siquiera puedes aguantar esto, ¿cómo aguantarás no cuando el primer equipo estés en la última posición, pierdas todos los partidos, tengas la afición en contra o no funcione la cosa? ¿Cómo vas a aguantar eso si luego no puedes aguantar el, ¿no? el día a día aquí con nosotros? claro. No, tal cual. Hoy en día creo que cambió mucho eso. Sí. En algunas cosas para bien y en otras para mal, pero cambió mucho y no sé cómo sería hoy en día para mí, pero en mi momento cuando me tocó lo que me tocó, lo valoro mucho y hoy sigo hablando con muchos de esos jugadores grandes y se siguen riendo de cosas que habían pasado y seguimos disfrutando mucho porque, bueno, uno le agradece porque si también estás acá, en alguna parte, algún consejo que te dieron también es ellos. Claro, claro. ¿Tienes alguna anécdota que se pueda contar, que haya prescrito o que se pueda contar? Eh, no, a ver, en los primeros meses no me dejaban bañarme, me mandaban a comprar al almacén y cuando veían que era aplicado, bueno, ya me dejaban quedarme con ellos, con lo que compraban, ya me dejaban bañarme, pero no me dejaban hablar mucho, me hacían cebar. Nosotros tomamos mate, ¿viste? El mate argentino. Sí, 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 sí. Cebando mate todo el día. Ya cuando te creías que tenías confianza y querías hablar a los demás, ya te ajusticiaban. Ay, se me cayó, perdón, Tranquilo, toqué el tranquilo. cable. Y bueno, así lo íbamos llevando, ¿viste? Pero nada, lo he disfrutado muchísimo. Y, y me acuerdo de una vez que, bueno, yo ya jugaba, tenía unos 10 12 partidos en primera, y ya me creía jugar grande. Y me agarraron, me estaban esperando en el bus, en el micro. Yo siempre me iba para el fondo con los jugadores grandes. Sí, Todos eran grandes, porque era primera, ¿no? Pero con los que, como que los que se juntaban, los más del club, sí, sí. los atrevidos, digamos, ¿no? Los jugadores grandes que eran del club, que manejaban. Y me estaban esperando atrás y cuando subí me agarraron, me sentaron y se prepararon todo adelante y me empezaron a decir, estamos en un partido. Una cantidad de barbaridades, como que estaba agrandado, que me quería esto, que me quería... Lloré Uy, todo el viaje hasta el vestuario. Me hicieron hostia. llorar todo el viaje, sí. No, y lloré y me la banqué, bueno, me la tuve que bancar y llegué al vestuario a lavarme la cara y a jugar, me tocaba jugar. Así que, pero hoy me las acuerdo todavía y por algo me acuerdo de esos momentos. Y no me los acuerdo para mal, ¿eh? Al contrario, me los acuerdo para bien. Hombre, claro, al final te estás forjando como persona. O sea, ya no tanto como jugador, Claro, futbolista, no, no, como una sí, persona, de decir, oye, esto ha pasado, sí, yo no como tenga que reaccionar, pero cambio de chip rápido y otra vez vuelta a la faena. sí, tal cual. Hoy en día, si yo se lo hago a un joven, no cae bien, ¿viste? Hay que manejar la forma, de qué manera. Te podés enojar en algún momento, pero tenés que aflojar rápido, tenés que entrarle por otro lado. Ya no entienden de la misma manera que entendíamos nosotros, digamos, a la bruta. Sí. Eh, y entonces, bueno, nos toca ser los grandes de otro punto de vista. Sí, 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 sí. Ni para bien ni para mal, ¿no? Lo que te has dicho es diferente. Luego, cada uno Tal tendrá cual. sus opiniones, ¿no? Yo creo que yo si me tengo que Sí, mojar diría que sí que tiene que haber un poco de mix, un poco de sí, parte de instrucción, por así decirlo, de jerarquía, sobre todo para eso, para que aprendan que la vida no va a ser fácil, ni en la carrera ni su carrera profesional ni la vida en general. Entonces, cuanto antes aprendan eso y sobre todo las personas o los jugadores que llevan más tiempo establecidos, que puedan aprender de ellos, o sea, todo eso sí que debería de haber un poquito una combinación. Pero bueno, sí. a uno ya. Yo me mojo, tú ya no hace falta que te mojes, yo me mojo porque, bueno, aquí ya no hace falta que te mojes. Está perfecto, está perfecto. Ese primer día que debutas, que estás en el túnel de vestuario, ya, bueno, has hecho el calentamiento, ¿no? Te cambias, vas a salir al campo, sales al campo y ves la grada. ¿Cómo vives ese primer día en tu debut como profesional? Mi debut, primero, el primer partido que me tocó fueron 20 minutos más o menos del banco suplente, Ajá, que fue muy emocionante también, porque fue de local, con toda la gente y todo. Y ya el partido que me toca jugar de titular, nos ajá. toca de visitante,
el Central Córdoba de Rosario, y fue lindo, la verdad que fue muy lindo. Era un equipo muy experimentado, el otro, jugadores grandes, experiencia que han jugado todos en Primera A, jugadores que han jugado en Newell's, en Rosario Central, jugadores de la zona de Rosario, y era un partidazo. Entonces hicimos un partidazo, éramos todos muy jóvenes, hicimos un partidazo y me lo acuerdo todo. Me tocó jugar un buen partido y fue muy emocionante, muy lindo. Eh, Desde el momento uno hasta. Yo siempre vivo los partidos al palo desde que debuté. Eh, me, me- me- Me cuesta dormir la noche anterior, hoy en día todavía me sigue costando. Ujú. Como poco al mediodía, eh, no tomo mate antes del partido, si es el partido es a la tarde, se me cierra el estómago y yo estoy muy metido en el partido, Ajá. con esa ansiedad que me caracteriza. Sí, sí. Y por suerte lo sigo manteniendo ese estilo de sensaciones o esas previas a los partidos. Así que fue muy lindo, lo tengo en la retina todavía y lo he disfrutado muchísimo. Qué bueno. Bueno, he visto también que jugaste Libertadores. Libertadores y Sudamericana, las dos. Ahora estoy por jugar la Copa de Vuelta Sudamericana. Y eso, y claro, porque entiendo que es el debut como profesional, que será una de las cosas que más tienes grabadas ahí, pero y ese Sí, debut, sí, sí, ese me tocó el primer partido en el 2015, ah, porque en el 2010, no, 2011 fue una Copa Libertadores, pero es sub-20 con Boca, ajá, que llegamos a la final, todo en Perú, que es uno de los primeros inicios que se hace de esa Copa, pero el debut en la Copa Linda fue con Alianza Lima, con Huracán yo, contra Alianza Lima, y en cancha de Alianza me toca. Le ganamos 4-0. está. Eh, sí, espectacular, la verdad que soñado, y ese fue mi debut en la Copa Libertadores. Buah, Fue hermoso, fue en el 2015, tenía 24 años todavía, y fue la verdad que fue como la frutilla del postre, ¿no? La cereza, como le sí, decís, del sí, sí, postre. sí. Fue como complementar todo lo que uno venía, porque venía haciendo los pasos, ¿no? En ascenso, fui a un equipo de primera, no me tocó, me volví al ascenso por mi propia cuenta porque yo quería seguir jugando. Me fui a un equipo, la jugué muy bien 2 años, me tocó un equipo grande del ascenso, Huracán, que es un Ajá, equipo de primera, pero estaba en el ascenso, sí. y agarré una generación que ascendimos, que salimos campeón de la Copa Argentina, de Supercopa. Ah, qué bueno. Entonces fui haciendo todo el proceso de ascenso, después nacional, después primera y la Copa, y así fui agarrando todos los. Fue como, fui en la escala y la verdad se la deseo de corazón a cualquier futbolista. Qué bueno. Claro, cumpliste, fuiste cumpliendo los pasos conforme te iban tocando. Claro, Y entonces fue. claro, como fui cumpliendo etapas de menos a más, ¿no? De Qué bueno. Metropolitana, pegué el salto, pero bueno, me mantuve en la reserva de Boca. Listo, bajamos de vuelta, pero a la B Nacional, una categoría más. Metí 2 años completos. Ya metí un club importante de vuelta. Y otra vez, ahí fui a primera, ya jugué en primera, y ya jugué la Copa. O sea, hice todo el proceso que tenía que hacer y a los 25 años ya estaba con todo el proceso. Les prometo que hay que mantenerse, ¿no? Claro, Pero, claro. pero fue muy lindo, fue muy lindo. Qué bueno. ¿Y en Libertadores te tocó algún equipo así emblemático, en algún estadio que a lo mejor digas qué impresionante es jugar aquí, o más en Liga, en Sudamericana? Cuéntame, cómo ha sido esa etapa? La Libertadores nosotros clasificamos y jugamos la fase de grupo con ese año con un equipo de boliviano, Universitario de Sucre, con un equipo venezolano y con Cruzeiro de Brasil. Cruzeiro. Sí, sí, sí. Sí, ese fue hermoso, ese partido allá. Nos salimos terceros en la zona y en ese momento el tercero pasaba a Sudamericana. Ajá. Y bueno, fue como medio que un fracaso lo que se dice en el fútbol, Sí. pero en Sudamericana increíblemente llegamos a la final. Ah, qué bueno. Y para llegar a esa final le ganamos a Sport Recife de Brasil en uno de sus equipos, Ah, sí. Defensor Sporting de Uruguay, Ah. eh, y a River le ganamos. A El ida y River. vuelta. Le ganamos a River. Le ganamos 1-0 en el Monumental y creo que empatamos 1-1, 2-2 en el Ducó, en la cancha de Huracán, y pasamos a la final contra Independiente Santa Fe. Qué bueno. ¿Y la final cómo se dio? Que no entiendo que.
La final perdimos por penales, 0-0 en cancha nuestra y 0-0 en cancha de ellos. Qué pena. Y bueno, penales, bueno, cosa del el sorteo, la lotería del fútbol, La los lotería, penales. por eso qué pena. Sí, 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 sí. Sí, Hasta y en Monumental, cuando jugasteis contra River, ¿tú qué sentiste? ¿Se te removió algo o fue un partido? ¿Cómo viviste ese partido? ese partido me tocó ir al banco, en el Monumental. Pero estando en el banco jugando, era una locura. Porque era ese estadio, estaba explotado encima de semifinales. Guau. Una locura. Explotaba. Pero no, fue increíble. Todo ese proceso de Huracán fue muy satisfactorio, muy lindo. Lo disfruté mucho. Obviamente hay cosas que siempre uno se replantea, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, Sí, sí. normal, pero lo viví al palo, lo viví al 100 y creo que me ayudó a seguir impulsando mi carrera porque de ahí me fui a México. Qué bueno. Entonces, sí, sí, fue muy bueno. Fue muy bueno, fue muy emocionante. Y en México, sí, me tocó jugar en el Estadio Cruz Azul, en el Estadio Ah, América. también, claro. Sí, sí. Sí, jugué contra América, Copa México, jugué contra Ostras, Cruz Azul, sí, contra Rosado Monterrey. La verdad que equipazos. vaya, sí, Ah, sí. son, sí, otro nivel. Sí, 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 vamos. Estoy intentando imaginarme, ¿no? Ese estadio lleno de gente, esa No, vibración. tremendo. Y digo, "Buah". Por eso te pregunto, pero ¿qué se tiene que sentir en ese momento con esa pasión que se vive? Porque aquí en España sí que es verdad que hay afición que sí que es intensa. Se me viene así la primera que se me viene a la cabeza, Valencia, Betis, Bilbao, etcétera. Pero allí en Sudamérica veo muchos partidos que la afición está igual al equipo, que aprieta mucho en cualquier campo, ¿no? Eh, Y estos equipos sí, tan grandes, estoy intentando pensar cómo será, cómo apretarán en esos partidos. no, es tremendo. Y también en Argentina, también en la B Nacional o en primera, en el equipo del torneo, ¿viste? Sí, Pues vas a canchas que te tiembla la cancha. Es tremendo, es lleno, lleno. Cuando empieza a saltar se mueve la cancha. Ah, es muy pasional, es muy enfermizo el fútbol en Argentina, se vuelven locos, o sea, es tremendo. Y te puedo asegurar que a veces sí vas al Monumental y está lleno y es tremendo, pero capaz que vas a la cancha de, no sé, de San Martín de Tucumán, en Tucumán, que sí. no entra un alma, que no da más de gente, y los tenés acá encima. Y ahí así, se te caen encima, te ahogan. Es tremendo, o sea, es fuertísimo, es lindo, muy lindo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál dirías que es tu momento más emocionante de tu carrera, Santi? Momento más emocionante de mi carrera, para mí, por una situación trágica que sufrí, fue mi redebut, digamos. Yo tuve 2 años parado por una situación de doping que me tocó vivir. Desgraciadamente, caí en una situación de un sistema que es bastante especial y yo no tenía nada que ver. Andás a hacerlo entender a la gente esta. Y después de 2 años parado, me tocó redebutar, digamos, y ese para mí fue el momento más importante y más emocionante de mi carrera, por todo lo que le había luchado y por todo lo que me imaginaba que podía pasar o no podía pasar. Qué bueno. Sobre todo por esa rabia, ¿no? De decir, ostras, esto no ha sido culpa mía o no ha sido algo que yo Eh, que haya tenido que ver y me veo obligado en esta situación, ¿no? Y es como volver a nacer, sí, ¿no? Decirlo. Claro, para mí sí, para mí sí es como volver a nacer sabiendo lo que es nacer, claro. porque yo sabía lo que era jugar al fútbol y todos los días veía jugar a todo y yo no podía jugar y me volvía loco. Y bueno, después de 2 años hicimos justicia y, y ahí me tocó volver y para mí no tengo dudas que ese es el momento más emocionante de mi carrera. Creo. Me alegro. Nos alegramos de que al Gracias. final haya acabado todo, bueno, quitando ese parón, ¿no? Que haya acabado todo bien y que puedas seguir Sí, disfrutando de este deporte. Me alegra mucho. Lo dejamos ahí entonces. Ese es como bien, el momento más emocionante. Sí, sí, sí. Yo sí, estaba por otro lado, pero sin duda, de repente se me ha ido todos los estadios, eso se me ha ido. Digo, esto es el momento más emocionante. Sí, sí, sin duda, sin duda. Santi, ahora te sí. quiero hacer un bloque de preguntas que estrenamos la semana pasada con un portero, con Pedro López, el portero del Ceuta, y quiero estrenarlo también, bueno, la segunda parte, quiero hacerlo contigo, un bloque específico de preguntas para defensas. Al final nos sigue Sí, jugadores y jugadoras un poco de diferentes perfiles, ¿no? Entonces, pues bueno, qué mejor manera de escuchar o de esos consejos que tú le das a tus compañeros de tu equipo que puedas también darles algunos consejos aquí a todos los que nos escuchen.
Entonces, la Bueno, primera pregunta que te quiero hacer con respecto a este bloque de preguntas, que algunas nos las han mandado, como esta, por ejemplo, es ¿cómo lees tú el juego para anticiparte a los movimientos de los delanteros? la intuición, a ver, intento siempre, primero conocer al jugador que tengo adelante, eh, conocer sus movimientos. No es lo mismo cuando tenés un 9 de área estático a cuando tenés un mediapunta picante, que si intuís un movimiento, te puede hacer un contramovimiento y quedas mal parado. Primero creo que lo importante es conocer a quién tenés adelante, más o menos eso, y después intuir. Si vos sabés que no le gusta mucho que le vayan el cuerpo a cuerpo, ir al cuerpo a cuerpo, o si sabés que es estático, estar preparados en una posición específica para anticiparlo, o si es dentro del área y sabés que es un tipo que hace un contramovimiento de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, anticiparte a ese movimiento. De última, si vos no la ganás, que él no la gane. Eh, Va mucho desde el lado de la intuición y la lectura constante, o sea, mucha concentración. No relajarse en ningún momento. Siempre intentar estar un paso atrás de mi compañero, sobrándolo para si él falla, siempre desconfiar sanamente del compañero. Ajá. Soy de ese estilo de juego. Muy bien. Claro, entonces, por lo que acabas de decir, si por ejemplo es una categoría en fútbol base que quizás no conoces al delantero porque es la primera vez que te enfrentas contra él, Sí, lo que tú has dicho, ¿no? Estar muy concentrado e intentar, sobre todo en las sí, primeras fases del partido, leerle al máximo lo que puedas. Ver tal cómo, cual, a cómo veces se expresa, cómo pasa. se mueve, cómo habla. Sí, 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 a veces yo no los conozco a los jugadores que enfrento. Son jugadores que llegan nuevos a la liga, me toca un amistoso o un partido de copa que no lo enfrenté nunca y bueno, intento verle algún movimiento, intento ver qué estilo es, si es de los potentes, si es de los fuertes, si es de los que son más estáticos, si es de los inteligentes dentro del área, verle alguna que otra jugada para leerlo. El fútbol base, lo que te puedo decir es, obviamente, ya las características te llevan a entender un poco el jugador. Si es grandote, sabes que va a ser un 9 más de área. Claro, Entonces, si lo querés anticipar, es posible que te abra los brazos y te gire. Si te le pegas mucho al cuerpo a cuerpo, te gira con él. claro, Si es un jugador pequeño, si lo tienes lejos, sabés que si hace un movimiento te gira y te va a encarar y te va a ganar. Tenerlo claro, más cerca. Ir leyendo en base a lo que vos ves con tus ojos, a lo que estás teniendo en la visual. Si sabés que es más rápido que vos y adelantate al movimiento, salí antes que él al cruce. bueno, Si sabes que te puede rebasar si te tiras al piso, no te tires al piso, aguantalo, esperalo, no te regales, como decimos acá. Si dentro del área sabes que se la van a tirar pinchadita y que él te va a ganar por más alto que vos, chocalo antes de que vaya a ganar, movelo, por lo menos que cabecee incómodo. Situaciones que tenés que ir leyendo para poder, si por lo menos no la ganas vos, que no la gane el otro. súper consejo, madre mía, súper consejo. Me ha encantado, me ha encantado. ¿Y cuál crees tú que es el error más común que pueden cometer estos, sobre todo los jóvenes? Porque al final, bueno, a ver, los mayores también cometen. El fútbol es un juego de errores. Siempre todos van a cometer errores. Pero ¿crees que hay los jóvenes cometen un cierto error o que se repite más veces? ¿Hay algún tipo de error de esta manera? O para que lo puedan corregir, que algo que tú veas que creas que se repite. Sí, yo creo que está muy bueno que trabajen de chicos los perfiles. Creo que en el tema de los perfiles es donde los defensores ganamos 1 o 2 segundos, que es un montón, porque por lo general el delantero es más rápido que el defensor. Y por lo general el delantero tiene mala de ganar porque va de frente al arco y vos tenés que girar para llegar al arco. Entonces, el trabajo de perfiles, cómo me perfilo hacia la pelota, cómo lo leo. Si la pelota está de mi lado derecho y hay un tipo acá a mi lado izquierdo y sé que le van a tirar el cambio de frente, ¿cómo me perfilo? ¿Dónde está el arco? Acá atrás. ¿Cómo me tengo que perfilar? ¿Mirando al arco o mirando hacia el otro lado? Una vez que le pego, si ya me perfilé bien, voy a llegar antes. Creo Claro, que lo que noto mucho en los defensores jóvenes es que pierden mucho el tiempo en los perfiles y eso los lleva a cometer errores dentro de las áreas o cerca de la cercanía de finalización. Porque ahí es donde, si vos fallás por 1 centímetro y el extremo te ganó, se te metió para adentro. Si vos te perfilaste mal y perdiste la visual del 9, te tiraron un centro y en esa milésima el 9 te la cabecea.
No tiene que ver con lo físico muchas veces. A veces nos dicen que no, que porque te tomaste una Coca-Cola. No, no tiene que ver si te tomaste una Coca-Cola, como a la antigua. Sí, Tiene sí. que ver con que trabajar esos momentos de perspectiva visual con los perfiles. ¿Cómo marco? Si tengo el arco acá atrás. Marco así, pero si yo marco así, este tipo me viene acá, ¿y cómo hago? Entonces, en diagonal, lo tengo con una mano. Si va para adelante, ya lo tengo adelante. Si va para atrás, me toca la mano. Ya sé que está haciendo para atrás. Siento el tacto. Trabajar. Y los laterales lo mismo. Si veo que me va a pasar la pelota, ¿para dónde giro? ¿Para dónde viene la pelota o para el otro lado? ¿Salgo antes? ¿No salgo? Yo, personalmente, cuando sea entrenador, a mis jugadores los voy a trabajar mínimo una vez por semana los perfiles. Y acá está mi hijo, que también lo voy a trabajar los perfiles. Sí. Les saludo. Ostras. Pues, ¿y tú crees que esta manera de entrenar, o sea, esto lo pueden entrenar ellos o crees que es más una labor de entrenador, como tú muy bien has dicho ahora mismo, de que se tiene que hacer en el entrenamiento o crees que ellos pueden hacer algo para mejorar también o para acelerar ese proceso de mejora? Yo creo que lo pueden trabajar, hasta mismo en el gimnasio. Hasta mismo en el gimnasio. Yo lo trabajo. Yo Fíjate. lo trabajo porque quizás no me crié con esa escuela de... En Europa lo trabaja mucho más. Yo se lo veo, los trabajos... Yo miro mucho los trabajos europeos en YouTube. Mismo Sarri, que es Sí. un técnico que se caracterizó mucho por trabajar la zona defensiva. Ahí ves, podés entrar a YouTube y poner el trabajo de Sarri y ves cómo se trabajan los perfiles. Ves cómo se perfilan sus defensores. Sí, sí. Y, y solamente es empezar a trabajar esa técnica. Hasta mismo en el gimnasio lo puedes hacer en 5 metros, no pasa nada. Se puede. Obviamente lo mejor y que lo perfecto para todos sería que se trabaje en el club, Claro. con el entrenador del club. Pero si ves que el entrenador del club no te da la posibilidad de hacerlo, quizá porque no lo tiene en su trabajo, en su planificación, tranquilamente vos en la tarde, con un amigo, con un profe, con un personal, con tu grupo de trabajo, puedes decir, yo quiero trabajar a mis perfiles. Listo, ahí vamos a ver video, vamos a trabajarlo. Dale, vamos a trabajarlo así. Se puede. Qué bueno. Y Santi, ¿tú crees que en el juego aéreo tiene que ver también con el tema del perfil? O sea, ¿iría un poco de la mano el ser bueno o mejorar en la capacidad de los duelos aéreos con el tema del perfil o intervienen otros factores? Es un plus, es un plus. Obviamente tenés que tener lo natural, que es tener un buen timing, una buena saltabilidad. De lo natural lo tenés que potenciar con trabajo de gimnasio, todos trabajos de potencia, que todos conocemos en el fútbol, que ya se pueden trabajar de chicos, porque yo veo hoy chicos de 7 8 años que ya empiezan a trabajar la fuerza y la potencia. Entonces se puede trabajar ya de chico la fuerza y la potencia, que eso te va a dar a tus condiciones naturales un plus que si lo trabajas de chico, imagínate lo que puede llegar a generar. Y a eso sumarle ofensiva y defensivamente, concentración, convicción y los perfiles, obviamente. No es lo mismo si salto de frente así y cómo caigo, así yo salto perfilado con el brazo arriba, encima del 9 y ¿qué va a pasar? No es lo Claro, mismo. No es lo mismo. Si yo voy corriendo para atrás con las piernas así, cuando me viene la pelota para atrás, o si yo voy corriendo perfilado claro. y ya viendo con la visual de dónde voy a cabecear. No es lo mismo. Entonces, es un plus y que te va a potenciar para mí muchísimo más. Por eso yo creo que todos tenemos que trabajarlo, pero la zona defensiva para mí hay que trabajar la parte de los perfiles, pero para mí va a ser una ley. Para mí va a ser una ley. Personalmente para mí va a ser una ley. Sí, sí, coincido mucho contigo, ¿eh? Algunos equipos he entrenado yo también aquí y sí es verdad que en canteras se incide mucho en el perfil, pero ya desde 8 años. Desde los Sí, 8 años ya les están perfecto. machacando el perfil. Acá no falta eso. Acá en Sudamérica, no sé cómo se está trabajando en Argentina hoy en día, hace mucho que no veo, pero sé que nos falta. Todo llegará, yo creo que todo llegará. Al Sí, final obvio. hay mucha libertad ahora de entrenadores de todo el mundo que se están moviendo por todo el mundo. Eh, Sí, esa seña de identidad no es como antes, ¿no? De que antes eran los que eran equipos italianos, muy marcado el juego. Los que eran ingleses, muy marcado. sí, Ahora es un poco esa mezcla que también hace que el juego pues, sea también más rico y más tal cual, tal competitivo. cual. Se hizo como un mix del fútbol, es Eh, verdad. Totalmente. La última, ya bloque de defensas específico, sería la comunicación. Oh, ¿Ahí qué fundamental. consejos nos puedes dar? Porque
también noto yo cuando ves los partidos sobre todo cuando ya son más mayores se va viendo menos, pero cuando son un poquito más chicos, 15, 16 años, aún se ve esa timidez, ¿no? A la hora de a lo mejor comunicar y es vital porque ayudas al compañero un montón. ¿Hay qué consejos les das a los jugadores y jugadoras? Que es clave. Le puedes solucionar un problema a un compañero y solucionarte un problema a vos con la comunicación. Que obviamente hay que siempre tener las mejores formas posibles que uno pueda de comunicar, pero no nos olvidemos que estamos jugando al fútbol, que apuntamos a ganar, que es una competencia y que hay que comunicar. Como uno pueda, pero hay que comunicar. Porque, imagínate, si uno comunica ya es bueno, es algo importante. Pero si a ese que comunica le damos una solución y comunicamos tres o cuatro, imagínate la comunicación que va a tener ese equipo. Es fundamental. Si yo te comunico a vos y vos me haces un feedback, me comunicas a mí, y así hacemos con el de la derecha y así hacemos con el de la izquierda y con el de adelante, tenemos un equipo totalmente comunicativo y que te puedo asegurar que en ese detalle es difícil que te pase algo que no sea algo muy bueno del otro equipo, pero Claro. que te pase un detalle, una pelota filtrada que no esperabas, o una que te gane la espalda, o que te pique el 9 y te gane una diagonal. No te va a pasar, no te va a pasar porque te estás comunicando constantemente. Es muy importante comunicarse en el fútbol. Hay que jugar con todos los sentidos y jugar con la boca es fundamental. También se entrena, eso es algo que se entrena. Se entrena, se entrena, se entrena. Y más que nada las formas, ¿no? Hoy en día, las formas de cómo comunicarse más rápido, más ágil y más directo. Totalmente. Top consejos, Santi, me han encantado. Me han encantado. Yo creo que cuando los escuchen, yo que he tenido el privilegio ahora de escucharlos el primero en primicia, el resto de personas, yo creo que les va a encantar porque van a ser muy valiosos. Yo creo que son muy valiosos estos Bueno, consejos me alegro, que nos has dado. me alegro, me alegro. Nada, Santi, últimas dos preguntas que te quiero hacer, ya Sí. más, son reflexiones ya personales tuyas para ti, un poco que si las quieres compartir. La primera es, ya no la has respondido, pero bueno, es un poco qué hará Santi, ¿no? Cuando cuelgue las botas, cómo se ve, dónde se ve, qué se ve haciendo. Voy a ser técnico, voy a ser entrenador, voy a ser entrenador. Mi idea es primero ser entrenador de formativas. Me gustaría tener un proyecto de formativas, generar, poder transmitir en palabras y en, y en el campo mucho de lo que yo sentí y siento. Ojalá que lo pueda transmitir de buena manera. Es a lo que me voy a preparar. Ya soy entrenador, licencia pro recibido, pero obviamente eso es solo un papel, hay que seguir preparándose A ver, todos los días. Y bueno, cuando me toque ya estar cerca del retiro, me voy a preparar más de lleno. Y obviamente quiero dirigir en primera, dirigir en el fútbol profesional, pero antes me quiero tomar el tiempo de estar 2, 3 años en formativas para también yo también corregirme y conocerme. También es importante eso, y prepararme. Así que mi camino siempre va a estar al lado del fútbol. vas a ser un buen entrenador, ¿eh? Se te ve, yo lo creo, porque por el rato que hemos estado aquí hablando, cómo comunicas, cómo tienes la idea tan clara del fútbol, de lo que quieres transmitir, cómo lo transmites, sobre todo por tus vivencias. Yo creo que a los jugadores les vas a llegar, que al final es un poco el jugador lo que a veces quiere, ¿no? O sentir lo que la persona que tiene delante sabe de lo que está hablando y que le transmite desde un punto de vista en el que le quieres ayudar, no que le Claro. dices por, no sé, le quieres ayudar, lo quieres hacer mejor. Entonces, yo creo que te va a ir muy bien. Creo que te va a ir muy bien. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Ojalá que me vaya bien no es que ganar muchos títulos. Obviamente eso es ser exitoso. El que vaya bien es que mañana te cruce con un futbolista y que te diga gracias por lo que me enseñaste. Gracias por mostrarme el camino. Eso es que te vaya bien. Sí, sí, sí. Después hay éxito, ¿no? De ganar títulos, de triunfar por ese lado, está bien. Es importante también, pero me parece que venga alguien y te diga gracias porque me ayudaste en esto, el otro, me parece que eso es el mejor título que te puede tocar ganar. Ahí coincido contigo. Coincido contigo. Yo me acuerdo el año pasado que estuve entrenando a porteros pequeños y Sí, ostras, cuando hacían alguna acción y venían y te decían, esto ha sido gracias a ti. Eso te llenaba de una hermoso, ¿no? decías, ¡buah!
qué satisfacción, ¿no? Fíjate qué pequeñito, ¿no? Eh, Y que se acuerde de eso porque lo ha entrenado, no sé, es una satisfacción que coincido, que he experimentado y coincido contigo, que sí que es verdad. Luego los títulos o las victorias obviamente te alegran porque al final eres competitivo, no quieres perder ni en el entrenamiento. claro, Pero bueno, pero te quedas con ese punto de que has ayudado una persona, a un jugador, a que tenga ciertas acciones que de otra manera igual no hubiera aprendido si no hubiera sido gracias a ti. sí, tal cual, coincido. Y nada, la última pregunta, Santi, es si pudieras darle un consejo a tu yo de 10 años, es decir, si ahora entrara por la puerta el Santi de 10 años, ¿tú qué le dirías? Que disfrute más, que no lo sufra tanto, eh, pero que no, que siga el mismo camino. Yo creo que a mí me caracterizó seguir siempre el mismo camino. No dejarme llevar por situaciones. Sí, por momentos lo sufrí mucho, sí, sí lo sigo sufriendo, me sigo involucrando mucho, no me arrepiento, pero a veces digo, lo podía haber evitado tal cosa o tal otra. Eh, pero es mi esencia. Y creo que cambiar la esencia de uno te puede cambiar el camino. Claro. Y yo el camino no lo cambiaría, porque el camino me llevó donde estoy hoy. Algunos podemos, en algún momento pude pensar, y esto lo dejo como un, no sé si un consejo, porque no soy nadie para dar consejos, pero sí como una historia. Eh, Cuando me tocó que me dio doping, yo tenía 27 años y estaba en mi mejor momento. Y cuando hace unos años, 2, 3 años, me pegó como ese bajón Mm. y me decía a mí mismo que era un fracasado porque, porque tenía la carrera que tenía ahora y la que podía haber tenido. Obviamente son momentos de duda de uno mismo, ¿no? Con uno mismo. Y después se me pasó eso, ¿no? Y dije, yo nunca dejé de ser el que era, nunca dejé mi camino. Me pasaron situaciones que le pasan a un montón de personas, pero nunca dejé mi camino. 2 años me levantaba solo a entrenar y estaba seguro que en algún momento me iban a levantar esa sanción injusta. Y hoy hice otra carrera, después del doping, mi segunda carrera, y la aprendí a valorar. Obviamente, a veces pensaba, ¿y dónde hubiera estado yo si no me hubiera pasado? Hubiera vuelto a México o a primero a Argentina, pero por algo pasó y por algo estoy donde estoy. Y hoy con 34 años lo valoro muchísimo donde estoy y le empecé a dar el valor que se merece, que quizás hace 2, 3 años me agarró esa duda de dárselo. Bueno, lo pude traspasar ese momento, lo pude vivir y lo pude llevar adelante. ¿Cuántas personas hubieran deseado estar donde yo me decía fracasado? Miles. Y yo me decía fracasado a mí mismo. Pero bueno, lo pude superar, lo pude sacar adelante. Lo único que me arrepiento es no haber hecho terapia, creo que es importantísimo, porque me hubiera dado un montón de herramientas para sobrepasar un montón de situaciones y creo que ahí sí es donde es una parte de mí que todavía faltó, que le digo a todos que hagan y yo no hago, pero creo que esa parte me hubiera dado la herramienta fundamental para poder ir sobrellevando esas situaciones de otra manera. Así todo, estoy orgulloso de mi camino y lo aprendí a disfrutar muchísimo. Porque has dicho de que no eres quien para dar consejos, de ahí te voy a corregir, ¿eh? Y para mí sí que eres una persona que sí que tiene que dar o puede dar consejos por todo lo que has vivido, por todo lo que has pasado y por esas situaciones ese camino que has recorrido que te han hecho ser la persona que eres a día de hoy. Entonces yo creo que sí que estás totalmente capacitado para poder aconsejar a cualquier persona sobre ello, vamos. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Yo trato de siempre dar lo mejor, con errores o con aciertos, pero siempre dar lo mejor y si hay algo que siempre van a ver de mí, siempre se lo digo a mis compañeros y se ríen. Voy a radies pase. Me voy a equivocar un montón de veces, pero me voy a tirar de cabeza todas las pelotas que ustedes no lleguen, yo me voy a tirar de cabeza igual, ustedes no se preocupen. Y eso es porque lo vivo al 100 y eso sí, esto hay que vivirlo al 100 no hay otra manera. Espero que te quede mucha cuerda aún, Santi. 34, pero Gracias, gracias. quedan por lo menos 10 más si hace falta, 10 más ahí dándole. Y mira, mi idea es, tengo pasaporte comunitario italiano. Sí. Mi hermano juega en Italia, Ah, juega sí. ahora está así, está en Eccellenza. Y bueno, mi idea siempre decía que
retirarme allá, capaz jugar un añito con él. Así que capaz que en 2 años nos veamos. Sí, qué bueno. Ojalá, ojalá. Pues nada, Santi, te voy a hacer 5 preguntas rápidas para terminar ya Mm, la entrevista, que no te dé mucho dale, tiempo a pensar y a ver qué nos sale. La dale. primera, el estadio que más te ha impresionado. El Club América, se me fue el nombre. El estadio de allá El de Ciudad de Azteca. México. El Azteca es Azteca, se me el fue el nombre, Azteca. sí, el Azteca. El Azteca, sí, Me ha venido a mí ahora sí de repente. El sí, delantero sí. más difícil al que te has enfrentado. Eh, rápido, rápido, rápido. Ah, siempre me costó uno, un chico llamado Ramis, que jugaba en Aldo Civi, en el ascenso argentino. Me costó marcarlo toda la vida. Qué bueno. El partido más especial de tu carrera. Mi redebut en primera. Tu referente como defensa. Mi referente como defensa, hoy en día, Sergio Ramos. Lo tienes cerquita. Lo tengo cerquita. Obviamente, los chicos de la selección, Otamendi y Cuti, me encantan, pero bueno, yo me crié con la época de Sergio Ramos y para mí es una bestia. Y el último, que aunque ya has dado, pero bueno, otro más. Un consejo clave para los jóvenes. Primero que disfruten, que se diviertan mucho, porque esto es para divertirse, pero que no aflojen en nada, que le metan al 100% en todo lo que hagan. Si lo van a hacer, que lo hagan al 100. Si no, es preferible que no lo hagan. Pero si lo van a 100, si lo van a hacer, todo lo que hagan, le metan todo ese corazón, cabeza y cuerpo a eso, que le metan al 100. Eso es lo único que les puedo decir. Pues con esto cerramos entonces. No hay mejor manera con este consejo de cerrarlo, Santi. Espectacular, Nada, espectacular. te quería preguntar nada para qué invitado crees que tenemos que entrevistar para nuestra próxima entrevista que tú creas que tanto que se lo puede pasar bien el rato que esté, Sí, te preguntaré qué tal te lo has pasado, pero bueno, que pase aquí, que venga con nosotros y hable un poquito de su experiencia. me gustaría invitar a un gran amigo mío que creo que también puede dar un ejemplo de esto desde otro punto de vista, porque le tocó vivir la carrera desde otro lado, fuerte también, que es el Patito Rodríguez, que es un jugador conocido, Patricio Rodríguez. Eh, Así que voy a hablar con él, pero sí, va a querer porque él es le gustan estas cosas, así que lo voy a invitar al Patito. Claro, le invitaremos, le invitamos, le invitas tú y nosotros le invitamos también para que cuente y pase un rato ahí con nosotros, que va a ser igual de agradable y de bonito que el rato que pasé yo contigo, Santi. La verdad es que ha sido un placer. Yo creo que yo me lo he pasado muy bien, he conocido a una gran persona y a un gran futbolista por los pocos detalles que he visto que como ves, como defiendes o cómo ves tú el juego. Me gustaría ver si puedo verte algún partido en directo porque no he tenido aún el placer. Y nada, solo me queda desearte suerte para lo que te resta de temporada, muchos éxitos en todo tu camino y nada, darte otra vez las gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, vale, Jorge, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que le queden algunas palabras a los chicos, que les sirvan las chicas también, que les sirvan que uno ha vivido, las vivencias que uno tiene. Y bueno, ahora el martes primero, jugamos con Independiente de Avellaneda, la Copa, a las 6 de la tarde de Bolivia, 6 de la tarde de Bolivia. Lo voy Así a que si te apuntar. levantás, si madrugás, ahí te El lo pueden martes has mirar. dicho, ¿no? Bueno, lo tengo en los resultados. Lo miraré a ver tu Sí, equipo que son y 6 horas, ¿no? ¿Cinco o son 6 horas son? 5 horas. Aquí son, 5. Ah, son las 11 de la noche. son las 9:47 aquí. Claro, ahora son las 9:07. El partido creo que es 11 y media de la noche de España. Ah, pues se puede ver Sí, tranquilamente. sí, por eso. Pues sí que lo voy a Así ver. que Un bueno, partido además bueno, Independiente de Avellaneda, o sea, tenéis ahí un rival complicado. va a estar lindo, va a estar lindo. Vamos a meterle con todo. Muy bien, Santi. Pues no, pues un placer y lo dicho, aquí estamos también para lo que necesites. Aquí está tu casa. Estaremos muy pendientes de tus pasos y nada, lo dicho, muchos éxitos y muchas gracias por haber estado aquí. Éxito para ustedes también y gracias por la invitación. Bueno, Santi, un abrazo. Abrazo grande.